hoy vamos a trabajar el tema de materia. Ya es el primer tema dentro del estudio de química, debido a que el objeto fundamental para su estudio en la química es la materia. Desde muy pequeños aprendimos acerca de materia y la MIS siempre nos dio conceptos, ¿no? ¿Qué es la materia? Es todo aquello que nos rodea, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero ahora ya te voy a dar un concepto un tanto más complicado que abarca otros factores. La materia es todo aquello que nos rodea y que tiene dos características fundamentales. Dos: tener masa y tener volumen. Toda materia tiene masa y volumen. Es decir, debido a estas dos propiedades, yo puedo cuantificar a la materia. Pero este cuerpo está en constante movimiento y constante transformación. No está estacionario. Usted debe haber escuchado la frase que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, todo cuerpo material está en constante transformación. En la naturaleza, la materia se encuentra bajo dos formas: la forma condensada y la forma dispersa. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La forma condensada es aquella materia propiamente dicha. En ella yo puedo encontrar estas propiedades principales, que es la masa y el volumen. En cambio, en la forma dispersa, como su nombre dice, dispersa, es un tipo de energía, como que, por ejemplo, la energía solar, la radiación que captan la radio, la televisión, los celulares, los rayos X. Esas formas de energía constituyen la forma dispersa. La química se encarga del estudio de la materia condensada y la materia dispersa se encarga su estudio la física. Ya, yo te puedo decir, ¿cuáles son las formas con que se presenta la materia condensada y dispersa? Ahora, la materia se clasifica en dos grandes grupos. Unas son sustancias y otras son mezclas. Las sustancias, a su vez, se subdividen en elementos o sustancias simples y en compuestos o compuestos químicos. ¿Qué son los elementos? Son todos aquellos elementos que están ubicados en la tabla periódica. ¿Y qué son los compuestos? Resultan de la combinación de los elementos químicos. ¿Ya? Ambos, todas las sustancias se pueden representar. A los elementos los representamos por símbolos y a los compuestos los representamos por fórmulas. Ahora, las mezclas pueden ser de dos tipos. ¿A qué se deben sus tipos? Las homogéneas son mezclas en las que solamente aparenta existir una sola sustancia. Por ejemplo, el agua potable es una mezcla homogénea. Cuando yo abro el caño y dejo caer sobre un recipiente, pareciera que fuera una sola sustancia. Pero no es una sola sustancia, hay otras sustancias dentro de ella. Pero como no se diferencian, se llama mezcla homogénea. Otro grupo de mezclas es la mezcla heterogénea. Por ejemplo, en la mañana del desayuno me serví una leche con cocoa. ¿Ya? Y estaba muy caliente y lo dejé. Después de unos minutos regreso, o de unas horas regreso, y veo que está separado la leche, la cocoa, y si no lo moví bien, debajo está el azúcar. Entonces, como yo puedo distinguir las sustancias que lo conforman, será una mezcla heterogénea. Homogénea, yo no puedo distinguir las sustancias que la constituyen. Heterogénea, sí. Vamos a explicar un poquito más en el siguiente. Entonces, a las sustancias se le conoce como sustancias puras. Dice, son aquellas cuya naturaleza y composición no varían. Y estas pueden ser elementos y compuestos.
Los elementos todos están descritos en la tabla periódica. ¿Cómo los represento? Por los símbolos. Por ejemplo, símbolo de oro, AU, símbolo de plata, AG, símbolo de oxígeno, O, símbolo de hidrógeno, H. Entonces, ellos, todos ellos, que no se combinan con otro, solo se puede combinar consigo mismo, más no se combinan con otras sustancias. ¿Qué son las sustancias compuestas? Las sustancias compuestas resultan de la combinación de estas sustancias. Por ejemplo, el agua. Es un compuesto, ¿por qué? Porque está formado por dos átomos. ¿Qué átomos son? Hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Son sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos, combinados en proporciones fijas. Por ejemplo, para mi agua, ¿cuál es la proporción de combinación? Es H2, o sea, dos hidrógenos y un oxígeno. Y así, por ejemplo, la fórmula del dióxido de carbono. Un carbono y dos oxígenos, por eso es CO2. Tanto en el caso de los elementos, se conoce sus características y su representación. De los compuestos también se conoce su característica y su representación. Ahora, las mezclas resultan de la combinación de sustancias. ¿En qué proporción? Su proporción es variable. Pueden haber mezclas muy diluidas, pueden haber mezclas muy concentradas. Entonces, cuando hablo de mezclas, ¿puedo hablar de fórmulas? ¿Puedo hablar de símbolos? No, ellos no tienen fórmula ni símbolos. Dependiendo de cómo se combinan esas sustancias, pueden ser homogéneas y heterogéneas. Miremos acá. Aquí hay un vaso con agua y yo le estoy combinando con sal. Entonces acá va a ser agua salada o salmuera. Si yo echo esa cuchara de sal y muevo y muevo y muevo, dentro de unos instantes, esta parece cristalina, inclusive hasta brillosa, y por ningún lado yo me puedo dar cuenta de que está la sal. No sucede eso porque la sal se combinó totalmente. ¿Ya? Entonces una mezcla homogénea. Igual, si yo tengo agua y le mezclo con gelatina, homogeniza bien de tal manera que parece solo una. En ambos casos es una mezcla homogénea porque en ella yo no puedo distinguir las sustancias que lo están formando. Pero en cambio, si yo combinara agua con aceite, ellos, porque tienen diferentes densidades, nunca se van a mezclar, nunca van a formar una sola solución. Inmediatamente tú dejas de moverlo, ellos empiezan a separarse, agua y aceite. Esta es una mezcla heterogénea porque en ella yo puedo distinguir las sustancias que lo conforman. Este de acá, por ejemplo, es un vaso con agua y tiene hielo. ¿Y ese hielo para qué? ¿Qué está pasando? Ese hielo está flotando. Entonces, si yo te pregunto, agua con hielo, ¿será una mezcla homogénea o será una mezcla heterogénea? ¿Qué dicen ustedes? Esta imagen, agua con hielo, ¿mezcla homogénea o mezcla heterogénea? Homogénea. Homogénea. Otra personita que me dice, ¿todos homogénea? ¿Todos chicos homogénea? ¿Alguien me diría que es heterogénea? ¿No? Cuando el hielo sigue sólido es heterogénea, pero después cuando se derrite se mezcla todo y todo es agua, así que sería ya homogénea. Cierto, amiga Palacios. Esta mezcla es heterogénea, porque yo puedo ver las sustancias que lo están conformando. Estamos viendo en este momento, no estamos pensando si yo le pongo calor, si yo espero un poco, no. Este es heterogéneo. Y acá hay dos componentes. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo te voy a dar ejemplos y te voy a decir, descríbeme si es una mezcla homogénea o heterogénea. Por ejemplo, la goma es una mezcla heterogénea. Si tú lo dejas reposadito, se separa. La pintura, la goma, también la mayonesa.
son heterogéneos. ¿Por qué? Porque yo puedo distinguir las sustancias que lo están componiendo o que lo conforman, ¿ya? Ahora, estas mezclas se pueden separar por medios físicos. Hay que conocer cómo se hacen y qué nombre tienen. Por ejemplo, la filtración es un proceso que permite separar un líquido de un sólido. Para filtrar, yo utilizo un papel de filtro. Esta práctica de filtración se utiliza en los té filtrantes, pues en los té, las manzanillas utilizan esto. Están dentro de un papel filtro y al contacto con el agua puede expulsar solo su esencia y la parte sólida se queda. Entonces, la filtración es un tipo de separación de un líquido de un sólido, pero para ello necesito un papel filtro. La decantación. A este instrumento de laboratorio se le llama pera por su forma, pera de decantación. Con este instrumento yo puedo separar dos líquidos de densidades diferentes. Cuando dos líquidos tienen densidades diferentes, se separan. El pesado se va al fondo y el ligero hacia la parte superior. Si yo dejo en reposo esto, el agua se va a separar del aceite. Y acá hay una llavecita. Yo abro esta llavecita y el agua va a caer. Y yo cerraré la llavecita hasta que termina de caer la última gotita de agua. Por su forma, rápidamente permite separar dos líquidos, pero tienen que ser de densidades diferentes. Ahora, existe un imán que también se utiliza en el laboratorio para separar sólidos metálicos de otro que no es metálico. Porque el imán, por su característica magnética, tiene la capacidad de atraer a todos los metales. Otro proceso viene a ser el tamizado. El tamizado es la separación de partículas sólidas mediante un tamiz. Este tamiz puede ser un colador. En cocina, mamá siempre utiliza este proceso. Separa sólidos pequeños de sólidos grandes. El colador viene a ser el tamiz. Luego, la destilación es un proceso que permite separar una mezcla. Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de agua, sal y aceite. Lo hemos combinado bien y ahora queremos separar. Sí lo podemos hacer. Necesitamos un mechero, acá va un mechero. Este se llama balón, refrigerante y probeta. Esa mezcla de agua, sal y aceite lo llevamos a ebullición, es decir, pasa a los 100 grados Celsius. Cuando llega a los 100 grados Celsius, el líquido empieza a pasar como vapor. ¿Ya? Llega vapor, pero este refrigerante está conectado a agua de baja temperatura. Empieza a enfriarlo y ese vapor acá se transforma nuevamente en líquido. Al transformarse en líquido va a caer sobre este recipiente que se llama probeta. Pero al caer, el agua más pesada se va al fondo y el aceite queda en la parte superior. Yo, utilizando una pera de decantación, puedo separar el agua del aceite. Y la sal, chicos, que estaba disuelto ahí, se quedó aquí al fondo. ¿Ya? Entonces separé agua, aceite y sal. Y a este proceso, ¿cómo se le llama? Destilación. Pero, ¿qué utilicé? Este proceso de llevar este líquido a ebullición, es decir, a hervir. ¿Ya? Quiero quedarme acá porque luego ahora quiero mostrarte algo diferente. Ya, voy a parar esta grabación.